De hoy, a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales, ¿sí? En esta oportunidad, todo lo referente al curso del flujo de caja, ¿sí? Nosotros ya anteriormente, el día martes, tuvimos nuestra primera sesión, ¿no? La primera parte de nuestra primera unidad, que es con respecto al flujo de caja, ¿no? Nuestra primera unidad se denomina flujo de caja. Bueno, yo soy el docente Walter Cristian Bernia León, magíster en Dirección Financiera, contador general y asesor de negocios. Pues bueno, en esta segunda parte de nuestra primera unidad nos toca ver todo lo que es lo relacionado a lo que es la liquidez y la rentabilidad, ¿no? De las operaciones, ¿no? Nosotros aquí tenemos que analizar dentro de un flujo de caja, tener en claro estos conceptos, ¿no? Ambos conceptos que son diferentes en sí, ¿no? Entonces hay que saber lo que primero es liquidez y lo que es rentabilidad para que nosotros con esos dos conceptos, ¿no? Y a través de un caso práctico también, vamos a verlo, podamos nosotros elaborar nuestro flujo de caja, ¿no? Tengamos en cuenta, ya hemos dicho que nuestro flujo de caja se, se elabora en base a lo que yo obtengo como liquidez, ¿sí? Ahorita vamos a definir lo que es liquidez. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a obtener en ingreso, lo que voy a recaudar, ¿no? Lo que yo voy a recaudar finalmente. A ver, entonces, por un lado, entonces ahora vamos a ver lo que son estos conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la liquidez? Primero, como concepto, nosotros tenemos que saber que cada vez que nosotros hablemos de liquidez, vamos a referirnos pues a esa convertibilidad de dinero, ¿no? Que hemos invertido. O sea, que hemos invertido. Cuando hablemos de liquidez, entonces tiene que estar en claro que nos estamos refiriendo a todo lo que nosotros percibimos, ¿no? El momento que estamos cobrando, estamos realizando un cobro o cuando estamos realizando un pago, ¿sí? Entonces hay que tener en claro que a eso nos referimos con tema de liquidez, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es el saldo monetario que podemos mantener en cuenta corriente, ¿no? Del banco. Nosotros podemos decir que esto es un activo altamente líquido, ¿no? A ver, para definir lo que es un activo, sabemos que es lo que controla la empresa. Cada vez que nosotros hablemos de un activo, vamos a hablar de lo que controla la empresa. Los recursos, los derechos que controla la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este saldo en cuenta corriente, pues, es altamente convertible en dinero, ¿no? Yo lo tengo ahí, dispongo, como dicen, ¿no? Se dispone de ese dinero para cuando yo lo quiera convertir en efectivo, ¿sí? Entonces también vamos a decir que para poder medir la liquidez pues, de la empresa, también tenemos herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? A ver cómo están nuestros indicadores con respecto a qué tan líquida es la empresa, ¿no? ¿Y por qué es bueno tener pues estos tipos de ratios e indicadores de liquidez? Porque nos va a permitir también calcular pues la capacidad que tiene la empresa para poder afrontar esas obligaciones que tiene a corto plazo, ¿no? Recordemos pues que la liquidez no solamente nos referimos a lo que proviene de las cobranzas o los ingresos que vienen, sino también tenemos obligaciones, ¿no? Que responder al corto plazo. Entonces, por eso es importante que a la vez también esto lo manejemos a través de ratios financieros, ¿no? A través del ratio de liquidez. Y cuando nos referimos a ratio no es más que una medida proporcional, un indicador, ¿no? Con respecto a los niveles de liquidez que yo obtenga, ¿no? Pero por otro lado, aparte de la liquidez, cuando nosotros, si bien es cierto, dentro de nuestro flujo de caja, podemos tener un exceso, ¿no? Un exceso de esa liquidez, pues es bueno, ¿no? O sea, es bueno, pero hasta cierto punto. Y lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar más adelante. ¿Sí? ¿Por qué es bueno? Porque por una parte yo no me voy a endeudar, ¿no? No me voy a endeudar. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Que pueda tener un déficit de liquidez, ¿no? Quizás estoy pagando antes de que cobro y esto me está originando pues un descalce. Cuando digo un descalce, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que recurrir, lo más práctico, a un banco a pedirle prestado
porque no estoy llegando a tener ese efectivo para poder yo seguir invirtiendo ese dinero y poder de otra manera, pues, generando lo que es rentabilidad, ¿no? Que es otro concepto que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Pero al momento que también nosotros no contamos con esa liquidez, por otro lado, podemos tener problemas de solvencia, ¿no? Problemas de solvencia, ¿por qué? Porque nos prestamos de un banco y entendamos esa palabra solvencia como endeudamiento o apalancamiento, que son sinónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no cubrimos, ¿no? Tenemos ese déficit en el flujo de caja y por lo tanto nosotros tenemos que pasar a cubrir eso para no poder tener eh, esos problemas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también la liquidez me puede generar un problema de solvencia, ¿no? Entonces hay que también tener controlado esos indicadores de solvencia para que nosotros podamos evitar, ¿no? No cumplir, no poder cubrir esas obligaciones que tenemos, ¿ok? A ver, la problemática de la liquidez que se puede generar es por no poder afrontar, como lo he mencionado, ¿no? No poder afrontar, ¿no? En un corto plazo, ¿no? Cuando se tienen estos problemas de liquidez, ¿no? O sea, por un lado puede haber la problemática de la liquidez no solamente se refiere a que cuando yo tengo un déficit de yo tenga que, no pueda pagar mis obligaciones de corto plazo, porque otro problema que yo puedo tener en lo que es liquidez es que yo puedo tener excedentes, ¿no? Ya habíamos dicho que podíamos tener excedente, ¿no? Y el tener ese excedente puede originarme que sea un dinero dormido, ¿no? Que podría aprovecharlo para poder obtener una rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad, ¿no? Un mayor valor para poder yo tener un mejor desempeño empresarial, ¿no? Entonces, y también eso sea otro ingreso que yo pueda obtener dentro de mi flujo de caja, ¿no? Genero la rentabilidad y posteriormente que la rentabilidad se concrete, ¿no? Cuando nosotros hablamos ya de rentabilidad, pues cuando se concreta pasa a ser líquido, o sea, la liquidez, cuando yo lo hago efectivo, ¿no? Lo cobro en este caso, que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? En este caso vamos a decir que acá la solución es para un financista, un gerente financiero o un emprendedor, ¿no? Es lograr que los negocios sean líquidos, que sean seguros y sean rentables, ¿no? Entonces vamos de la mano con los conceptos, ¿no? Si bien es cierto, tienen conceptos distintos, pero se encuentran relacionados, ¿no? Si yo, a ver, por lo más simple, realizo una venta, ¿no? Y lo voy a cobrar, ¿no? A 30 días, ¿no? Yo ya generé una rentabilidad, muy aparte que lo haya cobrado o no. Pero para mí, ¿cuándo viene a ser líquido? ¿Cuándo obtengo esa liquidez? El día 30, de acuerdo a mi ejemplo, el día que yo lo cobro, ¿no? Entonces, si este plazo que hemos fijado como política, porque la empresa tiene una política de cobranza, es decir, bueno, yo voy a cobrar estas facturas de venta por mi venta que he hecho a 30 días, ¿no? Pero si no se cumple, nos estaría generando un problema de liquidez, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué nos puede generar ahí? Que nos tengamos que financiar, ¿no? Financiar lo más, lo más común, lo tradicional, pues es financiarnos de algún banco, ¿no? O alguna entidad financiera, ¿no? Entonces hay que tener en claro que también el tema de liquidez también está relacionado al tema de lo que es rentabilidad. Vamos a ver posterior a lo que es el concepto de rentabilidad, cómo se relaciona esto, ¿no? Y otro concepto que es importante dentro de esto es el tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad, pues, tiene que ver con un tema de riesgo, ¿no? Nosotros hacemos un negocio con la finalidad, pues, de que sea rentable. Pero también hay otra variable muy, muy importante que se tiene que tener en cuenta, y es esa seguridad, ¿no? Ese riesgo, ¿no? Minimizar ese riesgo para no poder contar con liquidez, ¿no? La finalidad es reducir la seguridad es por medio de minimizar esos riesgos. Y al minimizar esos riesgos, como por ejemplo, ¿cómo yo minimizo y tengo la seguridad de que este negocio, de esta venta,
de esta venta de 30 días es seguro que sí los voy a cobrar. Pues bueno, previamente, pues tendría que ser una evaluación, ¿no? A mi cliente yo tendría que evaluarlo, ¿no? ¿Qué tan seguro, ¿no? ¿Qué tanto riesgo puedo yo asumir o no de que este cliente, ¿no? A quien yo le voy a vender, pueda cumplir con el pago, ¿no? Pueda ahí realizar pues una evaluación crediticia en mi empresa, decir, bueno, sí, este cliente está al día en sus pagos, ¿no? Tiene un buen historial crediticio, pues bueno, tengo una seguridad por ese lado, ¿no? Entonces vamos con la operación. Vamos con la operación y por lo tanto realizo la venta, realizo la venta, me va a generar esto una rentabilidad y cuando lo cobre me va a generar pues la liquidez, ¿no? Ya va a pasar a ser líquido, ¿sí? Pero cuando no cumplimos con los plazos, ¿no? Cuando no cumplimos con los plazos que hemos fijado como políticas, ahí vamos a tener inconvenientes, ¿no? Sobre todo que corremos el riesgo, no es malo financiarse, pero sin embargo todo tiene que tener un control. Un control, ¿por qué? Para evitar caer en que nosotros no cumplamos con esas obligaciones y estar generando pues un historial crediticio negativo, ¿no? Que nos puede traer inconvenientes de que no nos presten más adelante, ¿ok? Entonces vamos con los siguiente. Por otro lado, tenemos lo que es el concepto de la rentabilidad, ¿no? Pues la rentabilidad no es más que la capacidad de que nosotros, como negocios, generemos pues un beneficio, ¿no? Estemos produciendo o generando un beneficio con la inversión que hemos hecho, ¿no? Ya sea pues un activo financiero, cuando yo digo activo financiero es porque podemos tener, por ejemplo, dinero, puede ser que tengamos dinero en las cuentas corrientes y digo, no, pues ¿para qué voy a tener tanto dinero en la cuenta corriente? Mejor lo pongo en depósito a plazo que me puede dar un rendimiento mayor, ¿no? Una rentabilidad mayor, me va a generar algo más, ¿no? O puede ser que yo diga, pues, activos, en este caso no financieros quiere decir, como por ejemplo, las existencias, las mercaderías que puedo tener, no, pues no puedo generar rentabilidad. ¿Por qué? Porque mis inventarios están ahí, están inmovilizados, no los puedo, no los vendo desde hace un mes, 2 meses. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es un dinero inmovilizado y si no lo vendo no me genera rentabilidad, ¿sí? Entonces también la rentabilidad pues tiene que ver en el caso pues también con capital humano. ¿Por qué capital humano? Yo voy a rentabilizar si es que también reduzco costos, ¿no? Si yo reduzco costos, planillas, ¿no? Costo de planillas u otros, ¿no? Pues bueno, voy a tener una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a decir que esa relación existente entre los beneficios, ¿no? Que existen dentro de la operación, ¿no? Con la inversión, ¿no? Es el esfuerzo de lo que se ha hecho, ¿no? El esfuerzo de que hemos hecho gestión, de hacer todo lo posible para maximizar nuestros ingresos y por otro lado de reducir nuestros egresos, ¿no? Entonces, esa diferencia a mí me va a generar una rentabilidad, ¿no? Me va a generar de todas maneras una rentabilidad. Y muy importante acá, que en el concepto de rentabilidad, nosotros no tomamos en cuenta el cobro o el pago, ¿no? No tomamos en cuenta eso, ¿no? El cobro o el pago de las operaciones. Por lo tanto, nosotros aquí como un ejemplo, tenemos lo que es la venta de mercaderías, ¿no? A crédito de 30 días. Pero yo cuando digo que he obtenido esa rentabilidad. He obtenido esa rentabilidad cuando yo ya he hecho mi venta, ¿no? Por ejemplo, esta venta lo hemos realizado el 16 de enero. El 16 de enero hemos hecho esta venta, ¿no? Y esta venta del 16 de enero se va a cobrar a 30 días, o sea, en el mes de febrero, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo tengo la rentabilidad? ¿En qué mes tengo la rentabilidad? Pues tengo la rentabilidad en el mes de enero, porque es el mes donde yo he vendido, donde ya he realizado la venta. Entonces, he tenido esa rentabilidad, esa utilidad que me puede haber generado. Y cuando yo tengo la liquidez pues lo voy a tener en el mes de febrero, porque lo voy a cobrar en 30 días. Entonces, nosotros estamos viendo
que cuando hablemos cada vez de liquidez es, en resumen, en base a lo percibido. Cuando yo recibo o cuando sale ese dinero de mi flujo de caja, ¿sí? Y es un concepto con el cual nosotros vamos a trabajar en el flujo de caja, mientras que la rentabilidad no. La rentabilidad, entonces, dice el profesor, entonces, ¿por qué estamos hablando de rentabilidad en un curso de flujo de caja? ¿Por qué hablamos de rentabilidad? Porque ya en nuestra anterior conferencia, nosotros hemos dicho que dentro de la rentabilidad es importante cuando nosotros hacemos un flujo de caja, lo hacemos en base a proyecciones de ventas, ¿no? Las ventas que me pueden ser cobradas en 30 días, a 60 días. Por otro lado, pagos que compras, ¿no? Perdón, compras, un presupuesto de compras, que yo puedo obtener, ¿no? Que puedo dentro de la empresa, pueden haber presentado ese presupuesto de compras, pero no necesariamente también tiene que se paga en el momento, ¿no? Puede pagarse a 60 días, a 90 días, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros manejemos siempre estos dos conceptos para la elaboración de nuestro flujo de caja, ¿ok? Pero dentro de estos dos conceptos nosotros tenemos una relación que explicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos que las compañías pierden dinero porque no les pagan a tiempo, ¿no? Y esto, bueno, está relacionado a que su rentabilidad puede ser su pérdida o ganancia, ese resultado que ellos obtengan, no esté cumpliendo, como había mencionado, con el plazo que habían acordado para convertirlo en liquidez, ¿no? La rentabilidad, para que a mí me funcione el negocio, no basta con que yo obtenga la rentabilidad. Yo tengo que cerrar el ciclo cuando ya he obtenido esa rentabilidad para luego generar la liquidez, ¿no? Es como decir, voy a sembrar en relación y refiriéndonos a la rentabilidad para luego cosechar. ¿Y qué voy a cosechar? Está relacionado pues a lo que es liquidez, ¿no? Siembro hoy, rentabilizo hoy para tener liquidez posteriormente, ¿sí? Un ejemplo clásico que nosotros aquí podemos tener en cuenta en la pesca, ¿no? Que es una actividad, ¿no? Que vamos a decir, pues bueno, cuando un pez aquí muerde el anzuelo, ¿no? Dentro de esa actividad, ¿no? Ahí vamos a hablar de rentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya capté ese pez, ¿no? Que me representa la rentabilidad. Y otra distinta es cuando yo lo saco del agua, ¿no? Cuando yo lo saco del agua es porque yo tengo ya tengo también esa seguridad de que lo voy a vender, ¿no? O sea, que lo voy a, perdón, a cobrar, que lo voy a cobrar dentro del concepto de liquidez. ¿Y cómo nosotros llevamos esto al plano de los negocios, ¿no? Es como decir, por ejemplo, cuando nosotros efectuamos una venta y otra cosa, pues, es obtener la cobranza, ¿no? El pago de esa venta, ¿no? Ya hemos dicho que a nosotros de nada nos sirve de que estemos realizando ventas de un producto, ¿no? Del producto o servicio a un precio que nosotros hemos colocado un margen, ¿no? Un margen que me representa mi rentabilidad que estoy esperando, si es que al final pues yo no voy a recibir el pago de esta venta, ¿no? Entonces, ahí pues nos estamos refiriendo al tema de la liquidez, ¿no? Si no hay esa efectividad de hacer que la rentabilidad se concrete, pues el negocio no anda mal, ¿no? Si nosotros vemos dentro de unos estados financieros que una empresa pueda hacer, uy, esa empresa, qué bien le va, veo en su estado de resultados, y dentro de su estado de resultados yo veo, mira, le está yendo muy bien, pero si tiene 50.000 soles, por ejemplo, de utilidad, yo pregunto, y yo veo que su disponible tiene solamente 500 soles. Yo puedo decir que esa empresa está bien, no necesariamente porque tengan utilidades y tenga rentabilidades altas, quiere decir que la empresa esté en una buena situación, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos dos conceptos vayan de la mano, rentabilidad y liquidez, ¿no? Sembrar para luego cosechar, ¿no? Entonces, a ver, siguiendo pues con el ejemplo de la pesca, saben que cuanto más grande también otro concepto, algo muy importante, ¿no? Mientras más grande es el pez, es más difícil sacarlo del agua, ¿no? Y eso pues obedece
que cuando una empresa requiere liquidez, ¿no? Mientras más grande sea, es porque nosotros estamos considerando una mayor rentabilidad, ¿no? Una mayor rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos, clientes que a veces en el negocio, en el día a día, ¿no? Que nos piden a nosotros y nos dicen, háganme el descuento, por favor, háganme un descuento, pues, ¿no? Entonces, el empresario, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero, como empresario emprendedor, obtener esa liquidez. Pero si yo no tengo, yo voy a sacrificarme y voy a decir, voy a bajarle el precio, voy a hacerle su descuento a este cliente para poder obtener esa liquidez, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, lo que vamos a decir que la relación entre liquidez y rentabilidad es inversa, ¿no? Si yo quiero obtener más liquidez, voy a tener que voy a tener que reducir un poco de rentabilidad, ¿no? Y un claro ejemplo es este tema del descuento, ¿no? Dentro de una venta, ¿no? Estoy dejando de ganar, ¿no? Un poco menos con la finalidad de asegurar esa venta y poder obtener la liquidez posteriormente, ¿sí? Entonces, este ejemplo, ¿no? Es muy importante para establecer esa relación que hay entre liquidez y rentabilidad. Ahora, nosotros también tenemos que decir, pues, que hay formas de mejorar, en primer lugar, la rentabilidad, ¿no? Que es lo primero que nosotros, ¿no? ¿Qué es primero, la rentabilidad o la liquidez? La rentabilidad. Estamos sembrando primero, pero para sembrar o mejorar de una manera correcta, adecuada, eficiente, ¿no? Primero nosotros tenemos que marcar objetivos a cumplir. Y esos objetivos que nosotros tenemos que queremos cumplir, pues también tienen que estar elaborados pues en base a una realidad, ¿no? En base a una realidad. Yo puedo tener toda la buena disposición de querer vender, no sé, 1000 unidades, pero ¿qué pasa? No cuento con personal que solamente pues puede llegar a venderme pues 300 unidades, 400. Entonces tienen que ser objetivos que sean concretos de acuerdo a la realidad, a la capacidad también de la empresa, a los recursos que maneja la empresa, ¿sí? Hay que establecer objetivos cuantitativos, ¿no? Como ya le he mencionado, si nosotros tenemos, por un lado, queremos vender 1000 unidades y solamente puedo, con la capacidad que tengo de la empresa, vender 300, pues hay que tener esa visión, ¿no? También muy importante, para mejorar la rentabilidad, nosotros tenemos que monitorear el negocio. ¿Por qué monitorear el negocio? Porque no siempre nosotros no permanecemos en un negocio estático. ¿Por qué? De una manera estática me refiero a que siempre estemos manejando pues un mismo cliente o los mismos proveedores, ¿no? Quizá nosotros tenemos que ahí mejorar, pues ir viendo, ¿no? Quizá no me conviene trabajar con este proveedor, ¿no? Voy a tener que negociar con otro, ¿no? Pero eso en base fue a qué? A que yo he monitoreado el negocio, ¿no? Otra forma de mejorar la rentabilidad es comparar los indicadores del negocio con los del sector o los competidores. Claro, efectivamente. Si yo quiero ser competitivo, entonces de todas maneras tengo que saber cómo está mi competidor, ¿no? Cómo está la otra empresa, ¿no? Cómo anda el sector. Estoy dentro de esos indicadores, ¿no? Dentro de esos indicadores, ¿no? Para poder tenernos una idea, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo. La retroalimentación de los objetivos, siempre importante, retroalimentación, porque cada vez que nosotros nos vamos a comparar también, primero internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros terminamos un periodo, por ejemplo, terminamos el año 2020 y queremos proyectar nuestra liquidez, nuestra rentabilidad, hablando de este tema en particular, que es lo que estamos tratando hoy, ¿no? De querer ver cómo me va a ir, ¿no? Voy a proyectar mi liquidez y mi rentabilidad, pues, del año 2021. Quiero ver cómo me va, ¿no? Dentro de esa proyección, ¿no? Y compararlo con el último año cerrado y real, que es el año 2020, ¿no? Vamos a ver cómo me va, ¿no? Una herramienta que puede ser muy, muy importante, ¿no? Es los indicadores, los ratios financieros, ¿no? Que me van a ayudar a tener esa visibilidad
de qué es lo que podría pasar más adelante, ¿no? A ver. También por otro lado tenemos pues las formas de mejorar la liquidez, ¿no? En el caso pues de mejorar la liquidez, nosotros, ¿cómo las podemos mejorar, no? Esos activos sin utilizar, si no se usan, nos van a generar gastos, ¿no? O porque no van a producirme nada, más bien van a bajar mi liquidez, ¿no? La eficiencia en los saldos por cobrar. Si yo vendo, si no cobro, pues no sirve, ¿no? No me sirve vender si no voy a cobrarlo, ¿no? Eficiencia en los saldos por pagar, esas condiciones, ¿no? De tener, o sea, negociar mejores condiciones y cumplir para tener un mejor historial crediticio. Me refiero a pagar, al tema del pago, ¿no? Control con la contabilidad. Es importante acá la contabilidad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el control de esas entradas y salidas de dinero, ¿no? También contar con un fondo de caja mínimo, ¿no? Nosotros cuando en nuestra anterior unidad resolvimos un caso práctico, nosotros vimos de que siempre se cuenta con un fondo de caja mínimo, ¿no? Para casos de contingencia de la empresa, ¿no? A veces algunas empresas lo utilizan pues para gastos menudos, pero siempre se da por sentado de que ese egreso está ahí como caja mínimo, ¿sí? Para cualquier contingencia. Bueno, a continuación vamos a nosotros resolver un caso práctico, ¿no? Un caso práctico en el cual nosotros vamos a ver, pues, lo que a través de nuestros indicadores, ¿no? El tema de liquidez y rentabilidad, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice el enunciado. Pues bueno, tenemos a la empresa comercial San Jorge, que ha presentado su información financiera al 31 de diciembre del 2020, ¿no? La gerencia, en base a la información solicitada a las diferentes áreas de la empresa, ha presentado los estados financieros proyectados al 31 de diciembre del 2021 y le ha solicitado a la gerencia de Administración y Finanzas que calculen esos indicadores o ratios, ¿no? Proyectados del 2021 y compararlos con el último año cerrado 2020, ¿sí? Entonces, en resumen, aquí nos está diciendo que en la empresa comercial, la gerencia, bueno, la gerencia general le ha encargado la gerencia de finanzas, ¿no? Que con los estados financieros del año 2020, que ya se cerraron, ya sabemos que eso es lo que quedó, es lo histórico, ¿no? Se ha elaborado estados financieros proyectados, ¿no? Un balance general proyectado, un estado de resultados proyectados, que finalmente, pues, me dan lo del año 2021 y vamos a trabajar con estos estados financieros, ¿no? Con la finalidad de poder comparar y ver qué es lo que, si nosotros seguimos estas políticas, ¿no? Que la empresa tiene, entonces vamos a ver cómo nos va, ¿no? En el futuro. Vamos a hacer esa proyección para tener una idea, ¿no? Quizá tengamos que hacer, como es un reajuste, ¿sí? Entonces vamos a ir al caso práctico. Sí, señores. A ver, vamos un ratito, dejar de compartir. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro estado de situación financiera, también lo conocemos como balance general, lo vamos a colocar acá, también denominado balance general. Y tenemos dos años, ¿no? Al 31 de diciembre del año 2020, que es el real, ¿no? Que es lo que nos dicen que ya acabó el año 2020, ¿no? Y acá el tema de lo que estamos proyectando, ¿no? Hacia el año 2021, se ha hecho esa proyección de acuerdo a toda la información que las otras áreas han entregado, ¿no? Al área financiera y se ha elaborado los estados al área de contabilidad y se ha elaborado pues este balance general proyectado para el año 2021 y yo quiero compararlo con el año 2020 a través de nuestros indicadores de liquidez, de rentabilidad, para poder tener una idea de cómo nos iría, ¿no? Cómo nos estaría yendo. También tenemos, por otro lado, nuestros estados de resultados,
también llamado estado de situación económica o también llamado estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? Entonces también tenemos una columna aquí donde nosotros tenemos el real y tenemos un proyectado, ¿no? Aspectos importantes de aquí para que nosotros veamos, tenemos el margen bruto, que nos referimos pues a esta línea, la utilidad bruta, margen operativo, la utilidad operativa, y también tenemos la utilidad o pérdida neta del ejercicio, que es el margen neto, ¿sí? Entonces tenemos nuestros estados financieros, por un lado nuestro estado financiero real y nuestro estado de resultados también reales y proyectados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Lo que nos piden aquí, pues, ¿no? Tenemos en resumen, aquí vamos a ver primero nuestro capital. Estas iniciales obedecen pues dentro de nuestro activo. Recordemos que todo esto es nuestro activo. La D está representado, le hemos puesto D porque es lo que tenemos disponible, una E de exigible, una R de realizable, ¿no? Un CI que se refiere pues a lo que es un capital inmovilizado, ¿no? Entonces, o mejor dicho, un activo no corriente, ¿sí? También conocido como capital inmovilizado. A todos estos tres conceptos de acá nosotros lo vamos a conocer como activo corriente. El disponible, el exigible y el realizable, que está pintado de un color, es nuestro activo corriente, ¿sí? Por otra parte, en un balance general nosotros sabemos que tenemos nuestros pasivos, ¿no? Que nuestros pasivos no es más que decir las obligaciones que tiene la empresa con terceros, ¿no? Son ese financiamiento, ¿no? Hablando ya en términos no contables, sino financieros, pues son todas estos financieramente que nosotros hemos recurrido a terceros, ¿no? Y representado por deudas, ¿no? ¿Cuáles son? A corto plazo, DCP, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, y este es el capital, el patrimonio, ¿no? Capital patrimonial o patrimonio, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de nuestro balance. Y aquí tenemos, pues, que ver que los ratios que nosotros hemos pintado en este color, ¿no? Color medio, tenemos naranja claro, ¿no? Es, los ratios reales del año 2020 y los ratios proyectados del año 2021 de 0.77, ¿no? En este caso, ahorita vamos a ver cómo se calcula. Los ratios proyectados en color celeste, ¿sí? Nuestro primer grupo, pues, que nosotros vamos a elaborar, vamos a inmovilizar esto, los ratios de liquidez, ¿no? En este caso, el ratio de liquidez que vamos a utilizar para que nosotros hagamos esta comparación, ¿no? Estos ratios de liquidez me van a servir, pues, a ver si nosotros con lo que tenemos, con los activos a corto plazo o nuestros activos corrientes, ¿no? Permiten cubrir, ¿no? Los pasivos corrientes, las obligaciones que tenemos a corto plazo, ¿no? Entonces acá solamente vamos a trabajar con lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. O sea, la deuda corriente a corto plazo, deuda a corto plazo y nuestro activo corriente, ¿no? Que está conformada por el disponible, el exigible y el realizable, ¿sí? Entonces, dentro de esto, nosotros nos dicen, pues, que dentro de estos indicadores que nosotros tenemos, que la liquidez general, pues la liquidez general es el disponible más el exigible más el realizable. Estos tres, ¿no? Estos tres conceptos. Y estos tres conceptos es mi activo corriente, ¿no? O capital corriente. Y lo vamos a dividir entre la deuda a corto plazo, que nuestra deuda a corto plazo es nuestro pasivo corriente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta aquí? Vamos a referenciar, entonces, que el disponible, el exigible, el realizable lo encuentro aquí en mi balance general, y me estoy refiriendo al total activo corriente, y lo voy a dividir entre mi deudas a corto plazo, y deudas a corto plazo es mi pasivo corriente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo acá? 1.09, ¿no? 1.09 es lo que tengo acá. De la misma manera, nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Cuánto tengo para el año 2021. Lo único que he hecho es
hemos visto cómo aquí ha bajado, ¿no? 1.09 a 0.82. Recordemos que esto es nuestro proyectado, ¿sí? El celeste es nuestro proyectado. Por otro lado, nosotros tenemos otra prueba que es un poquito más severa porque no todo, nosotros hemos dicho, ¿no? Esta es liquidez general. ¿Por qué liquidez general? Porque consideran otros conceptos dentro de lo que es el activo corriente que no son líquidos en el momento. Entonces vamos a ir de la liquidez general, que no tanto me sirve para decir en el momento tengo esto, ¿no? Tengo esto de efectivo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos en nuestra siguiente prueba, que es la prueba ácida, donde nosotros vamos a tomar solamente lo que es el disponible y el exigible, ¿no? Y en el caso del disponible y el exigible dentro de mi activo corriente, pues lo que yo voy a hacer es sumar estos dos, los importes. ¿Cuál es mi disponible? Lo que yo tengo en caja y bancos, ¿no? Lo que tengo en efectivo y equivalentes de efectivo. Efectivo, equivalente de efectivo, como vemos aquí. Efectivo y equivalente de efectivo. Ese es el disponible. Y el exigible, ¿quiénes vienen a ser? Las cuentas por cobrar comerciales, las cuentas vinculadas, ¿no? Entonces, estos tres conceptos son los que tengo. Y sí, profesor, ¿por qué usted no considera las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar? Porque estamos hablando acá de un ratio que solamente vamos a considerar solamente las cuentas por cobrar comerciales y lo que es las vinculadas, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre, eso lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, ¿no? Nuestro pasivo corriente, ¿cuánto es? 217.453, ¿sí? 0.44. ¿Y cuánto tenemos cuánto tenemos? Aquí 0.15, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. 0.44 y ha bajado a 0.15. Y ahora vemos la prueba defensiva, ¿no? La prueba defensiva es simplemente decir, el disponible. Profesor, es disponible. El disponible es efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Entonces vamos a dividir efectivo y equivalente a efectivo entre efectivo, equivalente de efectivo, ¿no? Entre nuestro pasivo corriente. ¿Nuestro pasivo corriente cuánto era? 217.000, ¿no? 0.40. Hacemos lo mismo, también 0.13 es lo que resulta para el año 2021, ¿sí? Tenemos también que ver, pues, otro concepto importante dentro de lo que nos ayuda, pues, a ver la liquidez a corto plazo. Y, pues, bueno, también ver el fondo, la liquidez operativa, ¿no? Lo que lo denominamos nosotros capital de trabajo. ¿Y qué es lo que es el capital de trabajo, no? Es lo que yo tengo, la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, la inversión a corto plazo que he hecho, ¿no? Que está representado por los activos corrientes, menos las obligaciones, ¿no? Por ese financiamiento que yo he tenido al corto plazo, me va a dar mi capital neto de trabajo, ¿sí? En este caso, si yo hago la resta de ambos, ¿no? Resto, resto lo que es mi activo corriente menos mi pasivo corriente, 236.000, menos los 217.000, voy a obtener 182.000, ¿sí? De la misma manera para el año 2021, hacemos lo mismo, aplicamos la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula, voy a obtener que, pues bueno, hay un mayor capital de trabajo, ¿sí? Pero no solamente basta con ver el tema de los ratios de liquidez. Y en el ratio de liquidez yo puedo decir que si analizamos el año 2020 versus el proyectado del 2021, pues nosotros aquí estamos viendo pues que la empresa se ha deteriorado, ¿no? Los valores de los índices, ¿no? Se encuentran dentro de un rango apropiado para liquidez, ¿no? El hecho que los índices hayan bajado no quiere decir que la situación financiera sea no favorable, ¿no? Sino que se refiere pues a que hay un uso mejor de la liquidez por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque si no tiene ese dinero acá en efectivo,
es porque lo ha invertido seguro en otros negocios, ¿no? Lo cual nos puede dar esa visibilidad a lo que nosotros nos vamos a ir en el año 2021, ¿no? Entonces también es eso mismo, el hecho de contar, como ustedes ven, con un menor indicador dentro del año proyectado 2021, también hemos visto y lo podemos argumentar porque nuestro capital de trabajo ha aumentado, ¿no? De 182.000 a 229.000, que quiere decir, efectivamente, profesor, no tenemos tanto dinero en los bancos o disponible porque el capital de trabajo lo he invertido en otras cosas más y lo veo reflejado pues en esta proyección, ¿no? Que de 182.000, las inversiones que yo he hecho son mayores las inversiones a corto plazo son mayores a mi corto plazo, ¿no? A mis obligaciones de corto plazo, ¿sí? Pero esto no es suficiente, ¿no? Ya hemos visto la parte de la liquidez, pero nosotros hablamos que también por la parte de la liquidez, nosotros también teníamos que tener en cuenta el tema de los ratios, los indicadores de endeudamiento, ¿no? Dentro de lo que el real con el proyectado, ¿no? El 2020 con el 2021, que se ha proyectado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, pues, esa deuda, la relación de la deuda de terceros, ¿no? Con el patrimonio, ¿no? Entonces, nosotros vamos acá, lo que hacemos aquí es la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. Entonces, deuda a corto plazo, nosotros vamos a decir que la deuda a corto plazo, ¿por quién está representado? Por mi pasivo corriente, ¿no? Y mi deuda a largo plazo, ¿por qué? Por mi pasivo no corriente, ¿no? ¿Y esto entre qué? Nos decían que esto entre el patrimonio, ¿no? ¿Y cuánto es el patrimonio? ¿Cuánto me decía que era el patrimonio? 131.747, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? 2.06, ¿no? De la misma manera aplicamos acá a 2. Sale 2.37, llevando la misma fórmula para el año 2014 con los valores, ¿no? Que ha incrementado, ¿no? Ha incrementado ese endeudamiento, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, apreciar el endeudamiento que está asumido por la empresa, ¿no? Y el nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuánto está comprometido, en cuánto está comprometido lo que se ha invertido, ¿no? Otra razón de deuda a activos totales, ¿no? Entonces, la razón de deuda, pues vamos a sumar igual los dos valores, la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo, y lo voy a dividir entre la inversión total, que está representando por mis activos, ¿no? Entonces, yo voy a decir que deuda a corto plazo más deuda a largo plazo, ¿por quién está representado? Deuda a corto plazo más deuda a largo plazo, y todo esto dividido entre mi inversión total, ¿no? Y mi inversión total está representado por mis activos, ¿no? 402.000, 0.67, ¿no? Entonces, aquí nosotros con este ratio vamos a ver la inversión que está comprometida con fuentes externas, ¿no? ¿Qué parte de los activos se han financiado con fuente de terceros, ¿no? Entonces vemos aquí que ha incrementado, por ejemplo, al año que hemos proyectado, ¿no? Aplicamos la misma fórmula con los valores que tenemos para el año 2021 y nosotros revisamos que, bueno, ha incrementado, ¿no? Entonces nuestros activos para esa proyección que estamos haciendo vemos que está más comprometido. A ver, nuestro ratio de apalancamiento, mi apalancamiento es el endeudamiento, al final voy a ver la deuda total es todo mi pasivo, ¿no? Mi total pasivos, ¿no? Pasivo, deuda a corto plazo más deuda a largo plazo, ¿no? Y esto de aquí, más el patrimonio, ¿no? Entonces, más el patrimonio dividido entre el patrimonio. Voy a tener 3.06, entonces, deuda total con el patrimonio, vamos a ver acá, deuda total, pasivo corriente, pasivo total, deuda total, más patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Aquí está, entre patrimonio, entre el patrimonio. Entonces nosotros tenemos aquí, entre el patrimonio, ¿cuánto tenemos? 3.06, ¿no? Y de la misma manera lo graficamos, ¿sí? Realizamos lo mismo para el año proyectado 2021.
ya tenemos nuestros ratios de endeudamiento. ¿Y qué hacemos con este grupo de ratios de endeudamiento? Aquí llegamos a concluir, ¿no? Que la empresa, pues, si vemos ha aumentado, pues, del 2020 al 2021, increcen sus niveles de riesgo. ¿Y por qué incrementan el nivel de riesgo sobre la inversión, sobre nuestros activos? Porque están más comprometidos, ¿no? Entonces, aquí nos puede evidenciar que si siguiendo este camino, de acuerdo a la información que se ha proyectado, ¿no? Vamos a tener en cuenta de que no va a haber un uso eficiente de los recursos de la empresa, ¿no? Nos estamos yendo hacia ese camino. Entonces hay que ver, hay que realizar esos ajustes, ¿no? Para poder, para poder evitar esto, ¿no? O ni siquiera si no se puede evitar, pues en caso de minimizar, ¿no? Hay que minimizar este riesgo, ¿no? A ver, también podemos decir que aquí el tema del financiamiento con terceros, pues es un poco más de lo doble que lo soportado por los dueños o los accionistas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Tenemos otro grupo de ratios que son el tema de lo que es gestión, ¿no? Ratios de actividad de gestión. Estos ratios de actividad de gestión nos van a ayudar a nosotros a ver, pues, en cuánto rota, pues, nuestro efectivo y disponible de efectivo, ¿no? O sea, nuestro efectivo y equivalente de efectivo. ¿Por qué? Aquí nos va a ayudar, pues, a decir, ¿no? Cuál es, y se refiere esta rotación de efectivo a la capacidad, pues, de ese disponible para cubrir, ¿no? Los días de venta, ¿no? Entonces, este efectivo equivalente a efectivo, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la partida de efectivo, ¿no? Efectivo, que es efectivo equivalente a efectivo, lo vamos a multiplicar por 360 y esto lo vamos a dividir entre el nivel de ventas, entre el nivel de ventas, entre el nivel de ventas. Entonces nosotros vamos a tener 46.08, ¿sí? De la misma manera vamos a aplicar al año 2021, ¿no? La proyección de 2021. Tenemos la rotación de las cuentas por cobrar, ¿no? Esa rotación de cuentas por cobrar, de los cuales habíamos tomado en cuenta que las cuentas por cobrar solamente vamos a trabajar con las cuentas por cobrar comerciales que involucran B11, B12, estas celdas, ¿no? B11, B12, ¿no? La suma de estos cuentas por cobrar comerciales y vinculadas, solamente esos dos, ¿ya? Y acá nos dice, multiplica por 360 y dividirlo entre las ventas, ¿no? Entonces voy a obtener 3.74 para el año 2020 y mi proyección 2.97. La rotación de inventarios, ¿cómo va a ser? El inventario, y el inventario está representado por mis existencias, ¿no? Entonces va a ser inventarios, va a ser, aquí tenemos por 360 y todo eso eso nosotros vamos a dividirlo entre el costo de ventas, ¿sí? ¿Cuánto tengo? 88.42. Entonces, este ratio de aquí, de inventarios, a nosotros nos va a decir, pues, cuántos días permanece inmovilizado, ¿no? De cada 88 días está que ese inventario rota ese inventario, ¿no? La rotación de cuentas por pagar nos va a decir este ratio, pues el promedio de días que la empresa va a demorar en cubrir esas obligaciones de compra a proveedores, ¿sí? Entonces vamos a nosotros multiplicar las cuentas por pagar, ¿no? Las cuentas por pagar que tenemos acá, B29, cuentas por pagar, ¿no? Lo que es comercial, ¿no? A ver, vamos a nosotros aquí, 120.000 por 360 entre el estado de resultados, las compras, ¿no? Vamos a asumir nosotros que aquí las compras es igual al costo de venta, ¿ya? B10 en el estado de resultados es nuestro costo de ventas, ¿sí? 515.000. Entonces, ese monto de cuentas por pagar que tenemos aquí, solamente esta línea de cuentas por pagar comerciales, viendo la parte de las cuentas por pagar comerciales, multiplicado por 360 y dividido entre 515.438, voy a tener 64.17, ¿no? Entonces vamos a decir acá
que nosotros estamos cubriendo nuestras obligaciones, estamos pagando a nuestros proveedores en un promedio de 64 días, ¿sí? Otro, otro grupo que tenemos aquí es el de rentabilidad. Vamos a terminar de verlo, ¿ya? Pero en cuestión de lo que es, y se refiere a los ratios de rotación, pues con esto nosotros vamos a poder afirmar lo siguiente, ¿no? Que si hay una mayor rotación de efectivo, esto implica que haya un mayor movimiento de liquidez, ¿no? Hay mayor liquidez, ¿no? Para poder cubrir esos días de actividades de ventas, ¿no? Ahora estamos viendo que en la parte de las cuentas por cobrar, ¿no? Hay una mayor presión a los clientes para que ellos puedan realizar el pago, ¿no? ¿Por qué? Porque de 3.74 va a bajar pues a 2.97, ¿no? O sea, de 4 días vamos a rebajarlo pues a un día menos, ¿no? Entonces eso es lo que mi proyectado, es lo que me da la información, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que decir que la antigüedad de los promedios de los inventarios ha aumentado, ¿no? ¿No? Ha aumentado, el promedio de 66 de los inventarios ha aumentado de 88.42, de 88.42, perdón, acá ha aumentado ¿no? De 66.54, ¿no? Vamos a ver acá qué es lo que tenemos. Sí, es 88.42. Aquí ha aumentado, sino que aquí lo que ha pasado es que ha reducido, ¿no? Nosotros hemos reducido esto, ¿no? Entonces, acá ha habido pues una mayor rotación. Nosotros hemos visto que acá hay una mayor rotación, ¿no? Hay una mayor rotación, por lo tanto, y tiene lógica, ¿no? Si nosotros tenemos acá rebajado, si ha rebajado la rotación de los inventarios, pues quiere decir que es de acuerdo, pues porque mi rotación de ventas también ha sido a un plazo menor, pues, ¿no? O sea, eso es lo importante. Ahora, en cuentas por pagar, nosotros nos estamos financiando a más días, ¿no? De 64.17 a 75.90 y tantos, ¿no? De 64 días a 72 días es lo que promedio vamos a pagar, ¿no? O sea, vamos a tomar unos días más para poder nosotros trabajar ese dinero con el cual nos estamos financiando de terceros, ¿sí? Por último, el último grupo que tenemos son los ratios de rentabilidad, y estos ratios de rentabilidad dentro de lo real, con mis ratios reales y mis ratios que estamos proyectando, ¿no? Van a permitir medir comparar, ¿no? Las ventas con la inversión que se están haciendo, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Para que nosotros veamos la eficiencia operativa que hay en la empresa, ¿sí? Nuestro primer ratio es la rentabilidad sobre la inversión, y esta rentabilidad sobre la inversión es la utilidad neta que nosotros tenemos entre la inversión total. O sea, la utilidad neta, decimos que la utilidad neta la tenemos aquí, entre la inversión total. Esa inversión total, ¿dónde está? En mi activo total. ¿Sí? Entonces, y esto lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Esto multiplicado por 100. 5.30. ¿Sí? De la misma manera, nosotros nuestra utilidad neta, que también lo tenemos aquí, 21.489 entre el capital corriente se está refiriendo pues al activo corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a nuestra utilidad neta, vamos a ir entre el capital corriente, ¿no? Y multiplicarlo por 100. Capital corriente, estamos refiriendo al activo no corriente, ¿no? Entonces, al activo corriente, y por 100. De la misma manera, vamos a hacer para el 2021, ¿no? Rentabilidad de margen neto, utilidad neta entre las ventas, ¿no? 3.14, ¿no? La utilidad neta entre las ventas. Y eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 100, ¿no? Nos está diciendo que lo multipliquemos por 100. ¿Sí? Tenemos la rentabilidad patrimonial, la utilidad neta nuevamente lo vamos a dividir entre el patrimonio, ¿no? La utilidad neta entre el patrimonio lo multiplicamos por 100. La utilidad neta nuevamente entre el patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio, ¿cuánto es?
Y eso lo multiplicamos por 100, ¿sí? Multiplicándolo por 100. 16.31, de la misma manera, esto también lo vamos a multiplicar, ¿no?, por 100. Acá nos hemos olvidado de multiplicarlo. 17.33, ¿sí? Y también tenemos la rotación del activo total, ¿no?, que es las ventas. Ya sabemos cuántas son las ventas. Las ventas entre la inversión total. Las ventas que tenemos aquí entre la inversión total, representado por nuestros activos totales, 1.70. De la misma manera para el año 2021. Y la rotación del activo fijo o capital es las ventas entre el capital inmovilizado, ¿no? El capital inmovilizado es nuestro activo no corriente. Entonces, las ventas entre nuestro activo no corriente. ¿Sí? Entonces, de la misma manera para el año 2021. ¿Y qué podemos decir de esto? Pues, ¿no? Que nosotros vamos a ver que el margen neto sobre las ventas, ¿no? También lo que es el ROA, la rentabilidad sobre el activo, ha disminuido, ¿no? ¿Cómo disminuye? Son rendimientos pues menores, pero que proyectados en el año 2021 pues no repercuten mucha variación en la rentabilidad, ¿no? Entonces, un poco como que ahí nuestra rentabilidad de capital trabajo también ha incrementado todo, pero vamos a tener que de todas maneras hacer unos ajustes con respecto, no a la rentabilidad, la parte de la rentabilidad sí, pues en sí ha mejorado, ¿no? Hay que nosotros, son rangos aceptables, ¿no? No son significativos estas variaciones, por lo tanto en la parte de la rentabilidad no habría tanto problema, ¿no? Y lo que sí, pues, hay que fijarnos en el tema de la solvencia, ¿no? Y esto puede ser que nos pueda traer algún inconveniente, ¿sí? Entonces, con esto nosotros hemos dado por culminado nuestro caso práctico, estimados asistentes, ¿no? Ahora vamos a pasar, si tenemos algunas consultas, ¿no? Tenemos algunas consultas para poder dar las respuestas del caso, ¿sí? Estamos en vivo, ¿no?, en Facebook, ¿sí? Vamos a revisar si tenemos alguna consulta. A ver. Si tenemos alguna consulta. A ver. A ver, ya. Iroselmi Tarazona dice: liquidez es el dinero en efectivo para hacer nuestras obligaciones a corto plazo. Para afrontar, estimado Jairo, a ver, la liquidez es ese dinero para poder afrontar nuestras obligaciones a corto plazo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Es ese efectivo que nosotros tenemos para afrontar, no para hacer, sino para afrontar nuestras obligaciones a corto plazo. Y nuestras obligaciones a corto plazo son pasivos corrientes, ¿no? A ver, también, Mireidis Herrera, ¿no? A ver, no se paga o corre plazo por la liquidez. No sé, no, los 30 días. A ver, no entiendo, no hay alguna consulta aquí. A ver, Jairo Selvi nos dice: si nosotros, claro, si nosotros no invertimos el dinero como hemos visto, estimado Jairo, es un dinero que está inmovilizado, pues es un dinero muerto, no va a producir alguna utilidad, no te va a generar un futuro ingreso, como estás indicando, es correcto, ¿sí? Entonces vamos a ver si tenemos alguna consulta más, ¿no? ¿Alguna consulta más? A ver. Bueno, señores, estimados asistentes, no tenemos más consultas, ¿no? Entonces, si en caso las tuviesen, pues tienen aquí en contacto, ¿no? WhatsApp,
correo electrónico y por redes sociales, Facebook, Instagram o LinkedIn, para poder hacer alguna consulta con respecto a lo que hemos revisado. Tengamos en cuenta siempre que también los indicadores financieros que hemos visto, pues nos pueden ayudar también a revisar, no solo a revisar y comparar lo que real, lo que nosotros tenemos, lo real contra lo proyectado y poder ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y muy importante el tema del día de hoy es que tengamos siempre presente qué es lo que es liquidez, qué es lo que es rentabilidad, ¿no? Si nosotros sabemos qué es lo que es liquidez y rentabilidad, nuestro flujo de caja lo vamos a manejar como una herramienta mucho más práctica, ¿no? No va a ser, no se nos va a hacer tan complejo, ¿sí? Bueno, conmigo será hasta el día sábado para nuestra próxima conferencia, ¿no? Y Dios mediante, esperando pues dictarla, ¿no? Buenas tardes con todos y conmigo hasta el día sábado será. Buenas tardes.